Las brujas, bueno, son conocidas como estas criaturas que dejan de ser, o sea, ya hasta un lado humano por tanta oscuridad, tanto ocultismo, personas que ya han sido como que arrebatados de esa humanidad que los hacía un poco más sensibles y se han enfrascado y hundido en cuestiones de ocultismo, que se le han revelado misterios, que han dejado de tener esa parte humana y se mueven incluso en la noche, o sea, criaturas de la noche. Claro. Que algunas personas aseguran que para dar este paso, hermano, de entre tener tantas habilidades sobrenaturales, tuvieron que haber muerto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un vampiro? La diferencia principal, creo yo, entre el zombie y el vampiro es que el zombie es inhumano totalmente, pero el vampiro tiene necesidad de amor. Sí. Pero en esta tragedia de amor y aceptación, siempre va a conseguir una parodia del amor, una imitación. Okay. Pero incluso cuando convierte a alguien más, nunca va a llegar a eso. Y esa es una constante que vemos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un capítulo más de Podcast Extra Anormal. Mi nombre es Paco Arias y estoy muy feliz de estar nuevamente aquí con todos ustedes. Hoy estoy bien contento, familia, porque bueno, adicional de que nos encontramos en Monterrey, Nuevo León, siendo la primera vez que venimos para acá, estamos conociendo mucha gente bien chida, bien chingona, personas que de verdad tienen bastante talento, y hoy no es la excepción porque hoy estamos bien contentos de recibir con nosotros aquí en el estudio improvisado el Bandido Diamante. ¿Cómo estás, hermano? A toda madre, muchas gracias por invitarme aquí. Feliz de estar por acá. Gracias, hermanito. Antes, familia, de iniciar, quiero comentarles que, bueno, ya sabes que estos primeros momentos en el que inicia el capítulo son ideales para, si aún no estás suscrito al canal, pases y te suscribas ahí en el botón, dejes tu me gusta porque sabes que sigues apoyando el crecimiento del proyecto. Y hoy, contentísimo de colaborar contigo, hermano. Yo sé que muchos ya te han visto por ahí en alguno que otro clip que se ha viralizado, pero para quienes aún no te ubican, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? Y tus redes sociales. Claro, me dicen bandido. Voy a empezar por lo más fácil, que son las redes sociales, antes de que se me olvide. Va. En casi todos lados estoy como @bandidodiamante o en Instagram como @elbandidodiamante. Sí. ¿Y quién soy? Qué difícil pregunta, cabrón, para empezar. Pero pues mira, la primera palabra que tengo en mi bio, por ejemplo en Twitter, sí, en X, es escritor. Ok. Es la etiqueta que sí agarro, que sí me gusta apropiármela porque sí, es la que difícilmente te dan. Al menos donde yo me desarrollo, en Monterrey, en México, cuando te presentas como escritor, muchas veces es como, bueno, qué chido, pero ya en serio, pues de qué jalas, ¿no? O sea, ¿cuál es tu trabajo? Eso es gacho, ¿no? Sí, creo que sí pasa, no pasa nada. Pero por lo mismo es, bueno, ¿qué me toca a mí? Decir, bueno, pues yo sí soy escritor, ¿no? Es la categoría que sí, claro, que sí agarro esa etiqueta. Y pues también orgullosamente me ha tocado escribir en diferentes medios, y me refiero a prensa escrita, a serie documental. Principalmente ahorita lo que hago es escribir comedia para el programa Hermanos de Leche y Hermano de Leche, y para stand-up comedy también. Okay. Que también es algo nuevo para mí. Y pues mis libros que son uno de mis mayores orgullos, donde sí ahí principalmente hago ciencia ficción, fantasía y terror. Ok, hermano, de igual, familia, quiero comentarles, ya lo saben, que siempre dejo aquí en la descripción los enlaces directos para que vayas y conozcas el trabajo de Bandido Diamante. La verdad es que es muy buen contenido. Igual su podcast, te recomiendo que ahí abajo vayas y le cheques para que vea que siempre, bueno, pasa con los invitados, que siempre la familia Extra Normal le gusta apoyar a todos los invitados, y yo sé que esta no va a ser la excepción. Ahí, para que le comenten, vengo de parte de Extra Normal Podcast o de Paco Arias. Ahí tú ponle para que él vea que en serio vas de acá para allá a conocer su trabajo. Chingón. Vamos a empezar, a mi hermano, porque la verdad me pone bien contento. Pues cada grabación siempre aprendo muchísimo. Siempre estoy en la apertura de aprender todo el tiempo. Estar en un proceso de mejora continua y aprendiendo de todos. Pero ¿tú crees en el tema paranormal? Sí. Al dar una respuesta binaria siempre es fuerte. Siempre deja, claro, como más ganas de explicar, ¿no? Pero sí, definitivamente tenemos que actuar así de forma binaria, y luego ya damos contexto. Si me haces una pregunta así, sí o no,
te diría sí creo en el fenómeno paranormal. La pregunta compuesta sería sí y por qué. Y ahí es donde entra el desmadre. Creo que viene mucho de entender los límites que tenemos. Y me refiero a las herramientas de comprensión del universo que tenemos, principalmente y aquí me refiero al método científico. No me refiero a que no sea útil. Es sumamente útil el método científico, pero como cualquier herramienta es entender para qué sí sirve y para qué no sirve. Y también entender que vamos avanzando. Y creo que es lo obvio entender que hay todavía áreas de conocimiento, áreas de fenómenos como tales que no caben bajo el paraguas de nuestras herramientas actuales. Y creo que es de alguna forma el error que tenemos en nuestra época, el pensar, si yo no lo entiendo, entonces no existe. Es una parte narcisa, es una parte que viene mucho del ego. Y es también una respuesta, digamos que el péndulo se movió brutalmente en cuanto a el clima de los tiempos, en cuanto al zeitgeist, porque si hablamos de hace un poco más de 300 años, que es cuando ya tenemos la primera parte de pensamiento científico moderno, digamos, la ciencia tiene más tiempo, pero sí. Entonces de cuando, digamos, tenemos esta época de oscurantismo, esta época pues del medievo, donde muchas cosas finalmente caían bajo lo extrahumano, vamos a decir, no necesariamente paranormal, porque se le da el tinte religioso muchas veces. Pero cuando llega la ciencia y se posiciona como que se posiciona de una forma donde y ahora cualquier cosa que nos atrevamos a decir que se sale un poquito de lo que dicen los expertos que es ciencia, porque también nosotros mismos no tenemos como el humano de a pie, es decir, tenemos irónicamente una fe en la ciencia. Porque incluso cuando en mi caso yo me doctoré en administración, pero incluso te diría en ese grado de método científico como quiera, es muy puntual lo que hasta dónde llegas. Y redondeo la idea con eso. Entonces, mira, básicamente es una cosa de ego, ¿no? El pensar, si no entiendo, entonces no existe. Exactamente. Y precisamente es algo que sucede con muchas personas que igual ven el programa, ven el podcast, porque me dicen, Paco, pues a mí me gusta escuchar los relatos, pero pues al final de cuentas yo sé que no existe. Y luego yo les pregunto, ¿y tú has vivido algo? Pues no. Y pues como no lo he vivido, pues para mí no existe. Entonces, claro. Y también tiene lógica y se respeta muchísimo, digo, el tema pues de las creencias. Nosotros aquí respetamos cualquier tipo de creencia. Hemos abordado y hecho una muy buena plática con personas que tienen una creencia muy opuesta incluso a la mía. Y ese es otro aspecto muy importante, porque yo te diría tener la apertura, y entender también que te vas a topar con un chingo de charlatanes, güeyes que quieren llamar la atención, que te están echando mentiras, y es decir, no porque eso exista significa que entonces ya nada vale, ¿no? Exacto. Eso es al menos lo que yo creo, y te diría que las leyendas, las historias que se salen del entendimiento racional científico se dan a través de todas las culturas y a través de todos los tiempos. La fantasía es uno de los géneros mayores que curiosamente en el siglo XX es uno considerado de los menores. Pero si lo ves de forma macrohistórica, literaria, pues sí te das cuenta que muchas de las historias más antiguas que conocemos precisamente pertenecen a ese género. Y es que principalmente yo creo que las personas antes, cuando no lograban entender un fenómeno, es cuando creaban ellos sus propias explicaciones, tan solo de entre el día y la noche, cómo manejaban pues esta situación de que era una batalla entre estos dioses, y cuando era de día pues es porque ganaba un dios, y cuando era de noche es porque ganaba, o sea, se van generando diferentes creencias a partir de diferentes puntos de vista. ¿Tú piensas, bandido, que hoy en día el fenómeno paranormal se puede explicar de un método científico? No, definitivamente sale del método científico. Precisamente es lo que lo coloca fuera de él. A mí la definición favorita que tengo de ciencia es la que da Richard Feynman, que es el estudio de los fenómenos naturales. Premio Nobel de Física, y tan fácil como eso. Entonces, cuando hablamos de lo paranormal, es algo que se sale del campo científico, y sin embargo existen muchas aproximaciones científicas para lo paranormal. Hay journals, hay posgrados que lo estudian, y precisamente es una parte donde dices, bueno, si lo abordamos con ciencia, si lo abordamos con la forma, con las herramientas que tenemos,
¿por qué no se vale hacer la pregunta? Esa es la cosa, porque muchas cosas que ahorita damos por sentadas en su momento se consideraron acientíficas hasta que desarrollamos las herramientas y los estudios para comprenderlas. El ejemplo más obvio que me viene a la mente es el de los microbios, que primero se propusieron de forma teórica y dijeron, ¿cómo, güey? Pinches animalitos chiquititos que se meten y te hacen sentir mal, este güey está pendejo. Hasta que de repente ya tuvimos las herramientas y dijimos, ay, güey. Ahí está. Resulta, ¿no?, que sí hay algo acá. Todo un universo, cabrón. Sí. ¿Tú piensas o qué es lo que tú piensas en algún momento que la ciencia vaya avanzando, se metan diferentes ciencias como la física cuántica, diferentes, digamos, ramas que estudien la parapsicología y diferentes fenómenos? ¿Qué piensas que sucedería con la humanidad, bandido, si en algún momento del futuro, porque pues eso sí, no hablamos de un hoy actual, donde el fenómeno ya se pueda demostrar, pues básicamente de una forma tan simple y visual incluso? Sí. Y ahí también yo preguntaría como cuál es ¿qué cambiaría, no? Exacto. O sea, porque creo yo que, insisto, la ciencia sirve para muchas cosas, no sirve para todo. Y cuando hablamos de temas complejos, y esa un poco creo lo que iba, pero que conviene clarificar. Por ejemplo, cuando ahorita hablamos, me viene a la mente cambio climático. Hablamos desde una fe a la ciencia, el 99.9% de los humanos de este planeta, porque no tenemos las capacidades técnicas, ni siquiera los indicadores, ni conocemos las formas de medición que implican el estudio de este fenómeno, que es científico. Claro. Entonces, de alguna manera hay como esta parte también irónicamente de los expertos en ciencia donde se habla como si fuera un conocimiento, irónicamente, insisto, casi místico, casi esotérico, donde es que solamente yo puedo llegar a esto y yo te voy a enseñar, pero tú escucha, ¿no? Y eso a mí me frustra un poquito. Lo que yo sí pensaría también es esta parte donde la ciencia de forma moderna tiene unos 300 años de existir apenas. Claro. Y bueno, nos podemos ir para atrás. No, es que Aristóteles... Sí, pero no había método científico, que es como hacemos ciencia, al menos en los últimos siglos. Pero sí había un entendimiento mitológico y un entendimiento a nivel... Ahorita mencionabas a nivel historias. Recordemos que hace siglos ni siquiera teníamos palabras. Cuando no puedes enunciar algo, no lo puedes comprender bien. Entonces no contábamos... Sí. Nadie te puede decir, estoy sintiendo angustia, me siento decepcionado, creo que tengo estrés. No existían ni siquiera los términos. Lo que sí tenían eran historias. En ese sentido, la mitología precede a la psicología, no a la religión. Y esto lo propone James Hillman, uno de mis autores favoritos, y estoy de acuerdo con lo que dice. No, precisamente es que al abordar, por ejemplo, todo el historial de diferentes creencias, yo creo que nos vamos yo cuando lo he hecho de darme un clavado tratar de entender diferentes culturas que tienen sus propias creencias, porque acá, bueno, principalmente lo que hacemos en el podcast es no abordar siempre las cosas. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, tomando en cuenta que la religión que predomina en mi país, que es el catolicismo, una religión judeocristiana, es decir, ángeles y demonios, y esto es el diablo, y esto es pues, que realmente es encapsularlo, y no es que no lo crea o no es que no lo asegure, simplemente es ser abiertos a que la misma persona a lo mejor, pero de otro país, pues entiende diferente el concepto de bueno o malo. Hay diferentes religiones, hay un chingo de religiones. Claro, ¿no? Son cosmovisiones diferentes. La primera que te pondrías, si dices, oye, ¿quién es el diablo de los griegos? No hay. Exactamente. O sea, tan sencillo como eso. Cuando hablas de Hades, estás hablando de alguien totalmente diferente que para empezar era un dios. Exacto. Pero que además no implicaba el bien y el mal. A dónde te ibas después, ¿no? Exacto. Es el inframundo, no el infierno. Sí, pero son conceptos muy diferentes, pero a mí me encanta estudiarlos porque te vas topando también al mismo tiempo, no sé si te sucede, con ciertas muy pequeñas similitudes que lo asemejan también con otras religiones. Eso a mí me da un chingo de miedo y definitivamente pasa. Sí, ¿por qué? ¿Por qué te da ese sentir? Pues, por ejemplo, te platicaba antes de empezar a grabar el podcast que ahorita me está gustando investigar en los últimos 2 o 3 meses. No soy experto en el tema, pero actualmente estoy investigando de vampiros porque quiero escribir una historia de vampiros. Y te empiezas a topar con cosas donde dices, es que estos güeyes no se conocieron unos a otros ni en geografía ni en tiempo
y cómo se están contando cosas tan similares. Me viene a la mente, por ejemplo, un vampiro que tenían los tlaxcaltecas. Y aquí, discúlpenme si masacro el nombre, porque pues simplemente lo leí, no conocía a nadie que lo haya anunciado nunca. Sí. Y se llama Tlahuelpuchi, si no me equivoco. No, sí es así. Y hablamos de un vampiro donde implica el estar dentro de la familia junto con las otras personas. Implica, por ejemplo, donde sí hay algunas cosas que le hacen daño, pero como la cebolla, pero también está el ajo. Sí, el ajo. Y dices, ¿pero por qué le hace daño el ajo, güey, a un vampiro prehispánico? Lo mismo que a un vampiro eslavo, ¿no? Exacto. O por qué este mismo vampiro, cuando ataca los diferentes hogares, hace forma de cruz para entrar. Donde la cruz, pues, es uno de los símbolos máximos que le hacen daño al vampiro, ¿no? Entonces, estos paralelismos, estos patrones que, claro, soy consciente que los humanos estamos hechos para que nos brinquen, para encontrarlos, pero sí empiezas a sentir como que hay algo que está extraño y me refiero como si hubiera al menos, lo menos que podemos decir es un inconsciente colectivo que genera el mismo tipo de narrativas basado en los mismos miedos y deseos que tenemos. Eso está impresionante porque me ha ocurrido a mí muchas veces cuando hemos hecho especial de relatos de, por ejemplo, lo hemos hecho leyendas de Latinoamérica y luego a los 3 meses pues leyendas de Japón y luego nos vamos a leyendas de tal lugar, pero siempre que nosotros nos metemos en el estudio de estos fenómenos de distintos lugares, me pasa exactamente lo mismo que a ti, güey, porque son fenómenos diferentes con diferentes líneas del tiempo, o sea, se llevan, no sé, a veces siglos, cientos de años de diferencia, pero tienen o comparten características que cuando ya los comparas entre uno y otro dices, güey, es que esta madre es lo mismo. Eso me pasó mucho, ¿sabes? Con nahuales. En la capacidad que tienen los humanos, chamanes, digo, ya la gente los conoce, de cambiar su forma física, cambiar su materia a la de un animal, cabrón. Pero si te das cuenta, por ejemplo, en México es el nahualismo. En Estados Unidos habla mucho de los hombres lobo. Claro. Que si nos ponemos a pensarlo y a plantearlo, ¿no es lo mismo? Sí, claro, y incluso los vampiros también, y también comparte precisamente esa característica, este vampiro tlaxcalteca con los eslavos, ¿no? El transformarse en animales. Está chido. Yo en un momento lo llegué a pensar, ¿será un inconsciente colectivo? O sea, que un grupo de personas o algo, no sé, algún fenómeno que no conozca. No use esa palabra, Joseph Campbell, pero pues es el mayor estudioso más bien, de mitología que ha existido, es de las lecturas obligadas en estos temas. Y él, entre muchas de las propuestas que hace la del monomito, que también luego le llaman el camino del héroe y tiene sus libros muy importantes en el tema. Y algo de lo que habla es que existen patrones del inconsciente que una y otra vez se manifiestan de la misma forma. Por ejemplo, esa es la razón que él propone por la que haya tantas banderas con pájaros. Dice, ¿por qué vas a agarrar tantos pájaros de banderas? Y de que no, pues aparentemente nadie te necesita explicar. Tú como humano vienes de alguna forma programado para entender que cuando el pájaro vuela es libertad. Claro. Entonces, eso llevado como a puntos más complejos, a suficientes iteraciones, empieza a tener el mismo tipo de deidades o el mismo tipo de leyendas. Incluso. Ya. Es como un formato que ya tenemos predeterminado de que... Eso es lo que propone él, ¿verdad? Sí, tiene muchísima lógica, hermano. Oye, pero nos contabas, por ejemplo, que ahorita te has metido de lleno a estudiar vampiros. ¿Por qué vampiros y a lo mejor no sé, otro fenómeno? Yo creo que repetimos mucho lo que nos marcó de niños. Como creadores, como escritores o en el medio en el que estemos desarrollándonos. A mí es uno de los temas que de niño me movía mucho y me refiero a que me daba mucho miedo. El tema del Conde Drácula. Sí, y más que más que el aspecto, porque a veces el Conde Drácula lo vemos como muy... con esta figura como de Lord Byron, ¿no? Como de muy victoriano, pero esta parte de la criatura de la noche que se acerca y que vive de la sangre, creo que es algo que era muy pálido, ¿no? Sí. Esa parte me causaba miedo. Esa es la principal razón. Y ahorita
no es el único tema de los que he escrito. Me gusta mucho escribir sobre las cosas, insisto, que me gustaron mucho en mi adolescencia, en mi juventud, que me siguen gustando bastante. Entonces me puse a clavarme en eso porque ahorita tengo 2 cuentos de vampiros. Uno ya publicado en 12 lunas, el otro por publicarse apenas. Pero creo que es un género donde me siento cómodo también. A mí me gusta mucho. Y en México, por ejemplo, no es sonado el tema de los vampiros, pero sí el tema de las brujas. Sí, no tanto. Fíjate, el único vampiro que yo conozco que está escrito serio, porque es escrito, si no, libros para niños sí también se ha tomado, pero es el de El Árbol del Vampiro de Guadalajara. Es la única leyenda que yo conozco. No muy bien, te la podría resumir en 30 segundos. Es simplemente un árbol que existe físicamente en un cementerio donde se levantó una tumba y donde hay una leyenda, pero de un vampiro que es un europeo que vive en Guadalajara. Y es simplemente, vaya, como toda leyenda, o sea, está basado en una persona que sí existió y que sí vivió en esa casa. Pero no podría contarte mucho más allá de eso. La conté alguna vez en televisión y me la sabía de forma muy precisa. Y ahorita al paso de los años, lo único que recuerdo es ese símbolo. Y qué importante el símbolo del árbol, porque como los símbolos del pájaro que decíamos, por ejemplo, el árbol se repite y repite y repite también. Y vemos el árbol del conocimiento para los judeocristianos. Vemos el Yggdrasil para los nórdicos. Vemos el árbol bajo el que Buda se ilumina. O vemos, por ejemplo, aquí en México el árbol, entre comillas, el que tenemos en nuestra bandera, ¿no? Que era donde pues los aztecas o quizá otros antes, no estamos muy seguros, pero pues tenían la leyenda de que cuando tú encuentres esa planta y ya con el águila devorando las serpientes, es la tierra, pues la tierra santa, básicamente. Sí, se me fue el nombre. ¿Aztlán? Aztlán. Aztlán, Aztlán. Sí. Fíjate que, ¿por qué te pregunto esto, hermano? Porque, como tú lo dices, aquí en México, pues no hay un concepto tal cual o alguna leyenda como tal de vampiros, pero están otro lado. Sí, y sí las hay, pero son pocas, ¿no? Son muy pocas. Pero sí. Y perdón que te interrumpa, pero sí, existen propuestas en cómic, existen propuestas en literarias algunas, pero sí. Yo me he topado con novelas escritas, el nombre de los autores ahorita no lo recuerdo, pero son más tipo ficción, pero algo, por ejemplo, como el que te topaste del árbol, ¿en dónde fue? ¿En Guadalajara? En Guadalajara. Recuerdo haberlo leído en algún momento cuando me tocó investigar, pero sí me quedé muy corto. Lo que sí me encontraba es el fenómeno, por ejemplo, de las brujas, que es, a ver, aquí una parte que me gusta mucho profundizar, porque las brujas, bueno, son conocidas como estas mujeres. O sea, mayormente siempre, digo, disculpen, pero cuando nos referimos a brujas casi siempre son mujeres. Claro. Las que hacían estos aquelarres para dioses paganos, para adorar o darle, pues digamos, tributo a sus deidades. Pero es que recuerdo mucho un término que ocupaba un amigo para despectivo para decirle a las brujas actuales, pero no vamos a centralizarnos en las brujas, criaturas que dejan de ser, o sea, ya hasta un lado humano por tanta oscuridad, tanto ocultismo, personas que ya han sido como que arrebatados de esa humanidad que los hacía un poco más sensibles, y se han enfrascado y hundido en cuestiones de ocultismo, que se le han revelado misterios, que han dejado de tener esa parte humana y se mueven incluso en la noche, o sea, criaturas de la noche. Claro. Que algunas personas aseguran que para dar este paso, hermano, de entre tener tantas habilidades sobrenaturales, tuvieron que haber muerto. Entonces, por ejemplo, ¿qué es un vampiro? Sí, claro, y me viene a la mente, sí, mientras lo estás nombrando, el otro vampiro mexicano, Cihuateteo, que es de mitología azteca. Sí. Y precisamente, bueno, eso sí, 100% son mujeres. Sí. Y 100% vienen de mujeres que fallecieron precisamente dando a luz. Exacto. Entonces se comparten ese tipo de cuestiones. Sí. Y hay otra parte, discúlpame que te interrumpa, tanto en este vampiro como en las brujas que mencionamos poco, pero está presente indudablemente en casi toda la literatura, y es el aspecto de seducción, el aspecto sexual. Sí. Y es algo que sí viene implícito. Los vampiros de leyendas más antiguas eslavas no lo cumplían, eran como un poco más monstruosos, pero desde el vampiro victoriano
viene cargado mucho de lo que es un deseo reprimido. Entonces el deseo reprimido de la época victoriana pues era esta hipersexualidad, esta parte del deseo carnal. Y curiosamente esa observación se la escuché a Guillermo del Toro y me pareció fantástica. Decía que el vampiro actual, el vampiro de Twilight, es el vampiro que es casto. Es el vampiro que no es sexual, donde parece que el deseo reprimido es el amor eterno y ya no lo sexual, porque eso es lo que responde a los humanos actuales, donde la sexualidad está más abierta. Exactamente. Precisamente cada uno tiene como que la esencia que lo va básicamente... Es la proyección de los miedos, ¿no? Sí, y lo va difundiendo. Precisamente el último, y recuerdo haberlo visto en un video del tema del sentimiento reprimido, que es el amor eterno, el saber que si te enamoras, bueno, en las clásicas novelas, si el vampiro se enamora de una mujer pues normal, humana, viva, debe... O sea... Sí, y recordemos también eso, que el vampiro... La diferencia principal, creo yo, entre el zombie y el vampiro es que el zombie es inhumano totalmente, pero el vampiro tiene necesidad de amor. Sí. Pero en esta tragedia de amor y aceptación siempre va a conseguir una parodia del amor, una imitación. Okay. Pero incluso cuando convierte a alguien más, nunca va a llegar a esos, y esa es una constante que vemos. Está impresionante porque es profundizar en un tema que a lo largo de los años pues básicamente nos hemos dirigido a él por medio de mitos, leyendas, historias que se escriben en libros. Pero tú también nos comentabas algo importante y precisamente ahí fue donde nos quedamos antes de tener una falla técnica. No sé de qué hablas. no sé de qué hablas. Pero bueno, el tema de que en su momento también te tocó narrar historias de terror. Claro, sí. ¿Sentías alguna sensación rara, hermano, cuando te tocaba no narrarlas, sino cuando te tocaba estudiarlas de noche, algo? O sea, ¿sucedía algún cambio? Escucharlas, claro. Recuerdo ahí, sobre todo cuando, curiosamente, a lo mejor va a sonar muy mamón lo que voy a decir, pero es la realidad. Cuando estaba haciendo mis programas en vivo y que ya prometo que ahora sí voy a retomar. Me encanta que me lo reclaman mucho, de que ya regresa a hacerlos, y ya voy a regresar. Uno de los últimos que hicimos, porque hicimos un evento que se llamó Cuentos para no dormir, que es la misma sección que teníamos en televisión. Ajá. Y le hicimos en vivo en un bar de rock aquí en el Café Iguana. Se llenó hasta la madre y les dije, pinches locos, güey, que compraron boletos para venir a escuchar cuentos de terror, cabrones. Güey, un chingo de gente le encanta, güey. Pero sí, güey, me encantó. Sentí así... Yo ahí iba a escuchar las bandas punk y dije, bueno, de alguna forma retorcida esto tiene un poquito de punk o de horror punk, ¿no? Al menos. Pero una de las transmisiones que hice que más se me quedaron fue en un especial de Halloween del año pasado. Sí. Y precisamente lo que tengo que puede sonar un poco más, pero espero ser claro con el punto, es que sí, dos personas que son figuras públicas, Stuntek, el buen Chevy, que tiene un podcast muy HD, y Chironman, Charlie Rodríguez, uno de los comediantes más cabrones de aquí de la región. Los dos compartieron historias paranormales que a ellos les sucedieron. Entonces, si tienes como están poniendo algo en la línea, me explico, de que es a saber que hay un porcentaje de la gente que lo va a escuchar y que va a decir, están diciendo mamá. Y un porcentaje de la gente que lo va a escuchar y que, ay, cabrón, este dato se abrió y tiene un nombre, una trayectoria, un público que lo está escuchando seriamente por lo que ellos se dedican. Uno habla de tecnología y el otro de comedia, pero pues parece ser que estas cosas son conectan. Más o menos universales. Sí, cabrón, fíjate que a mí, y esto lo he contado muchas veces también, algo que me asombró cuando iniciamos ese proyecto que básicamente me hizo entrar en el concepto de, ok, esta madre, o sea, no es de que le pase nada más a cierto número de personas. O sea, realmente son más las personas que han tenido una experiencia fortuita, paranormal, que las que no. O sea, y me doy cuenta yo de este lado por la cantidad de mensajes, los números y comentarios de personas que desde un principio que empezamos a contar anécdotas, porque el podcast empieza contando mis propias experiencias. ¿Sale? ¿Por qué? Porque no sé si es bendición o maldición el hecho de haberlas tenido desde muy, muy, muy joven. O sea, te hablo de niño, de haber visto cosas que fueron muy peligrosas y que no debía haber visto. Pero
cuando se salen básicamente al internet y ves que pues ahí, cuando tú lanzas un video a internet, ya el video no es tuyo. Ya. O sea, sí, claro. Aunque lo bajes, aunque hagas lo que hagas. Sí, ahí va a estar siempre. El video siempre va a estar en algún lugar y siempre va a estar ahí recordándote que ahí está. Entonces el video se empiezan a viralizar, pero por una razón bien chida. El hecho de lo que tú decías. O sea, esta gente que viene a escuchar historia. O sea, porque empiezas a conectar con ellos, güey. Porque resulta que lo que tú viste lo vio también una ama de casa, lo vio un maestro de matemáticas, lo vivió un niño de secundaria. O sea, son situaciones que dices, cabrón, o sea, ¿qué está pasando? O sea, y volvemos a eso. Yo llegué a pensar, esto es un inconsciente colectivo. Por ejemplo, un fenómeno, por ponerle un nombre ahorita, el hombre del sombrero. Sí. Ese espectro o ese espíritu o esa entidad o no sé cómo gusten llamarles, cabrón, se ha repetido infinidad de veces, güey. O sea, tanto que la gente lo ve de diferentes formas. Sombrero de bombín, un sombrero como el tuyo, sombrero, o sea, va variando un chingo. Y siempre es la entidad grande de 2 metros que está en una esquina, que tiene el sombrero, que no le ves forma, solo se ve como un tipo de, no sé, una silueta. Pero el clarísimo es el sombrero. Siempre se va a ver. Es la clave. ¿Tú por qué piensas que se generan este tipo de situaciones? ¿Piensas que es un inconsciente colectivo? ¿Piensas que es una entidad que realmente exista, que se manifieste de 1000 formas, como la Llorona, que lo ven aquí, lo ven en China, lo ven en Chile, lo ven en diferentes partes de Latinoamérica? La Llorona es una... Y hasta más allá de Latinoamérica he visto también igual... Como que los eslavos están muy cabrones, pero también tienen su versión por ahí de... La Matlacigua, la Ciguanaba, la Llorona. Sí, claro. Y creo yo que debe haber una combinación de las dos. No creo que... Ya sé que es la respuesta más aburrida que uno puede dar, pero realmente es lo que creo. Que sí hay una parte de inconsciente colectivo también. Donde nos está... pues llegando a tocar una fibra que no estamos acostumbrados a pensar que algo tan profundo nuestro esté así, precisamente conectado. Sí. Creo que sí respondemos mucho a eso. Y ojo, no porque decimos, oye, es que si es inconsciente colectivo, entonces no existe. No, güey. O sea, precisamente es que existe de una forma muy profunda, a un nivel patrón arquetípico. Es como es la palabra que yo utilizaría. Ok, es que precisamente aquí son los números, hermano. Los números son aquellos que te hacen ver realmente el impacto que puede llegar a tener un solo fenómeno. Y sabes, ahorita que estábamos hablando también de fenómenos paralelos o que comparten, me encanta hablar, por ejemplo, de duendes. O sea, los duendes... Me he topado con infinidad de tipos de duendes de todo el mundo. Los irlandeses, los chaneques, los aluches, los gnomos, o sea... Pero siempre comparten también estas mismas características, que funcionan como sujetos que son... pues... en cierto aspecto no tienen como esto de buenos o malos. Básicamente son seres que actúan de una forma que para ti puede ser bueno si lo estás viendo, puede ser malo, pero hasta cierto punto también son seres de mucho respeto, mucho cuidado. No sé si a ti te ha llamado la atención el tema de los chaneques o duendes. Fíjate que duendes no precisamente me viene a la mente que como normalmente digamos que la amenaza no viene de la parte de agresión física, tiene que venir de otro lado, y eso es lo que precisamente los debe hacer pues figuras ahí que te da otro tipo de miedo. El que me sorprendió a mí y a la inversa te diría, es el de los gigantes, que yo diría, pues porque yo hasta hace unos pocos años, 2 o 3 años, fue la primera vez que leí Génesis de la Biblia. Y yo no sabía que en la Biblia había gigantes. Que en la primera o segunda página de la Biblia ya te están diciendo que se crearon gigantes, ¿no? Y dije, ay cabrón, porque pues resulta que en la mitología nórdica así es como empieza también. Empieza con gigantes. Y luego pues resulta que también pues aquí en la mitología mesoamericana, pues antes de los humanos actuales había gigantes. Que son a los que se les rompen los huesos a Quetzalcóatl. Pero son patrones donde dices, ay cabrón, de que pues no significa que necesariamente los gigantes sean figuras históricas, pero sí significa que hay algo que nos llama la atención
en que las dimensiones físicas sobrepasen las nuestras. ¿Tú piensas que digo, adicional a todas las pruebas y todo, tú piensas que en algún momento sí existieron gigantes en el mundo? ¿O que actualmente incluso puedan existir? No lo sé, no me... Va más allá de mi capacidad, creo yo. Pero lo que sí te diría, a lo mejor haciendo un símil con los vampiros, yo te diría, no es que crea que haya a lo mejor una persona que haya vivido 5,000 años entre nosotros. Sí. Pero lo que sí te podría decir con mucha seguridad es que hay gente que lo ha intentado. Y hay infinidad de gente. O sea, no vamos a encontrar uno o dos. Vamos a encontrar probablemente miles a través de diferentes años y diferentes épocas que consuman la sangre y que irónicamente a mí me vuela la cabeza que Peter Thiel, fundador de PayPal, y una gran figura de los más importantes innovadores en la historia de Estados Unidos, de ascendencia alemana, pues él tuvo una empresa que luego como que la sordearon un poquito hace unos 10 años, pero donde decías, oye, porque tenía una pequeña parte ilegal su empresa, que era que no puedes vender tu sangre. La puedes donar, pero no la puedes vender. Entonces básicamente para mantenerse jóvenes a través de la tecnología, a final de cuentas era, oye, pues métele sangre joven al cuerpo viejo. Y pues resulta que empieza a haber algunos beneficios donde empiezas a ciclar la sangre y dices, güey, es que esta solución de punta tecnológica parece que fuera algo que se le ocurrió a un cabrón hace 800 años, güey. Claro. O sea, y pues digo, se detuvo ahí, o mínimo ya no salieron notas. Todas las puedes encontrar en Google, salen, pero son del 2009, del 2010, donde traía esta empresa y de repente se detiene, ¿no? Oye, ¿y tú piensas que esa detención o paro de proyectos es realmente genuino? ¿O es lo que hicieron, por ejemplo, con el proyecto Stargate cuando sale de que, el proyecto es público, o sea, se van publicando avances, pero ya en un punto donde descubren algo interesante y dicen, pues después de 2 meses se termina, ¿no? Y qué casualidad. Yo creo que tiene que haber muchos avances científicos formales que no sean de carácter público. Sí. A mí el que más considero que es irrisorio que no tengamos avances es la clonación. Porque resulta que, oye, en 1997 fue el pico, güey. Y ya, en los últimos 26 años, nada. No se ha hecho absolutamente nada. Decidimos que mejor había que dejarla ahí. No, güey. No te puedo creer eso. ¿Me explico? O sea, eso está así. Y ese tema lo hablamos hace un rato. Porque hablábamos del comportamiento, hablamos del universo, creo que 25, el de los roedores. Ah, pues claro, ese también me tocó contarlo en televisión. Es preciosa esa historia. Oye, ¿qué piensas de eso? Digo, no sé si le puedes dar el contexto a la gente del universo. ¿Era 25? Sí, me parece que sí. El universo 25, esta especie de... Bueno, que experimentalmente y formalmente un científico hace un espacios con diferentes condiciones para roedores. Ajá. Y el 25 era la utopía, ¿no? Era donde no se te iba a acabar nunca el alimento. Ni el agua. Todo lo que necesitaras. Y básicamente tras un tiempo la población empieza a crecer muchísimo y luego implota, ¿no? Sí. Es decir, se extinguen porque dejan de reproducirse, básicamente. Dejan de reproducirse. Y los pocos que tenían hijos no los cuidaban. Entonces vale madre el universo 25 y es como una historia que a mí se me hace súper terrorífica porque es un experimento real que se hizo con animales y donde dices, hey, güey, parece que no están, al menos en los roedores, y pues es lo que pensamos, con humanos. Güey, yo cuando estudié el experimento del universo 25, yo sí fui haciendo cuentas, güey, de cómo al principio pues era darle duro todas las noches entre las parejitas de ratas y güey, y que era antes, güey, las familias de los abuelitos de la gente que tenían 12, 10 hijos, cabrón. No, hombre, es que, o sea, el problema a mí sí me dejó al menos así unas semanas donde me acordaba. Así cada día, cada 2 días me estaba acordando del universo 25, porque sí es algo que precisamente lo ves, lo que de verdad pasó en los roedores en esa situación. Sí. Y hay una parte tuya que dice, güey, pues es que esto no lo veo tan imposible poder extrapolarlo a que los humanos nos comportemos de una forma muy similar. Ahorita estamos en la parte donde en el experimento estas ratitas ya no querían procrear, no querían. Salen estos llamados ratones guapos, los guapos que únicamente se la pasaban durmiendo, que no querían pues básicamente tener esta integración a la sociedad, que se aislaban, como las familias se volvían
las manaditas o los grupitos se volvían como más inestables, no se quedaban en un solo lugar, se movían a cada rato y dices, güey, no manches. O sea, es como si realmente... Sí, estás viendo ahí un microuniverso. Un microuniverso, güey. En el punto donde incluso hay parejas, y digo, se respeta mucho, obviamente, no se juzga a nadie, pero parejas que no quieren tener hijos, tienen perrijos, o sea, pero... Sí, empiezas a ver similitudes, ¿no? Eso está increíble, güey. Sí, está bien cabrón. Yo pienso, bueno, hablando y tomando como referencia este experimento, yo creo personalmente que si la humanidad no retoma bien, básicamente, pues digamos, el hecho de que estamos acabando con todos los recursos y no ponemos ya límites tanto a empresas que son pues básicamente las que han dañado todo el país y no se frenan tantas cosas, yo creo que pueden suceder pues algo no tan diferente al experimento, güey. Sí, creo que coincido contigo y ver ahí históricamente qué es lo que nos ha funcionado, porque no sería muy absurdo decir, entonces hay que regresar a eso. No, tampoco. Pero sí hay patrones y el éxito deja huellas, las cosas que como especie nos hemos equivocado en un chingo de cosas, pero también hemos tenido algunos aciertos. Entonces agarrar la experiencia de ahí, no tenemos que inventar desde cero. Sí, es una cosa, digo, bastante interesante. Yo cuando me pongo a estudiar Universo 25, me explotó la cabeza. Y sí, fue como 2 semanas más o menos igual que tú. De estar así como agüitadillo. Sí, güey, yo cuando lo empecé a hacer dije, güey, es que... Y ya saben, no faltan las pinches teorías conspirativas. ¿A ti te gustan las teorías conspirativas? Digo, en general, ¿qué tan fan eres del tema Illuminati, alienígena, todo esto? Ahí sí te diría, me gustan, pero es que ¿qué es teoría de conspiración también? Ajá. O sea... ¿Cuál? Porque hay un chingo. Y a mí el aspecto que más me gusta sobre todo es la parte de la imaginación. Okay. Y te lo diría así como viéndolo como autor de ficción, que es lo que principalmente hago. Me gusta mucho ver algunos puntos de donde digo, ay cabrón, güey, esto está bien interesante cómo se les ocurrió. No es que precisamente crea en la teoría de conspiración, pero sí es que lo veo con mucho interés qué es lo que proponen. Y sí me hice súper fan, no irónicamente, de comprar de este tipo de revistas de historia oculta, sobre todo cuando hablan de temas mexicanos, cuando más me gusta, pero me puse triste que ya hace como unos 3 o 4 meses apenas ya las dejaron de vender ahora sí. Unas que compraba, pero las compraba, pues digo, aquí les hacemos el ex golazo porque ya no las venden los cabrones, pero las compraba en los Oxxos, güey. Sí. Y ahora que andábamos de gira todo este año, haz de cuenta que estaba con madre porque eran unas revistas tan chiquitas que ni siquiera tenían mes de publicación. Era como que la que te encontraras. No. Pero entonces íbamos de gira y de repente nos bajamos en un Oxxo en Aguascalientes y mira, aquí hay una de vampiros y la compraba. Y lo compraba. Y lo otro Oxxo, no sé, mira, aquí hay una de nazis. Sí, la compraba. Y vas haciendo tu colección. Sí, la tengo ahí. No qué tengo chido. Tantas, pero sí tengo más de 20. Fácil. Qué chido. Oye, ahorita quiero retomar un punto que se me estaba pasando, hermano. Digo, yo... pues no conozco básicamente cómo es la cultura aquí de Monterrey, mitos y leyendas. Digo, pregúntame del sur y te sé decir, sí, pero todas. ¿Cuál es el fenómeno que aquí aborda, hermano? ¿Cuál es esa leyenda o leyendas que hay por acá? Sí, pues me vienen a la mente al menos 3 importantes. No es que precisamente todas sean famosas, pero sí creo que al menos a mí me gustan mucho. La que más me gusta a mí, la puse incluso en uno de mis cuentos, en 12 lunas, por tanto que me encanta. Es que aquí tenemos la montaña de la Huasteca. Ok. Y es impresionante ver esa montaña. Tú la pasas por ahí nomás porque nos acostumbramos a verla todos los días, pero sí, parece que estás en El Señor de los Anillos, o no sé ni en qué decirte, ¿no? Sí. Y resulta que los huicholes tienen una leyenda pues de las más fundacionales e importantes ahí. Y se hacen unas injusticias bien feas porque luego venían cada año los huicholes para ir a ese punto que ellos consideran sagrado. Pero pues aquí los veían con malos ojos y ya sabes, todos los problemas que dicen que tenemos, y sí tenemos muchos los regiomontanos, se hacían presentes ahí, pero puntualmente van a un lugar que se llama el Cañón de las Guitarritas, Cañón Guitarritas. Ok. Y es un cañón puntual dentro del cerro que tiene forma de órgano femenino. Es decir, es un túnel donde ellos consideran que de ahí nace no solamente el planeta, sino el universo entero.
Wow. Entonces, pero así como tal, ¿no? Como si fuera una gestación. O sea, de ahí y vienen entonces cada año venían a visitarlo. Y hay mucha documentación ahí, sí. A una búsqueda de Google de distancia. Muy interesante el cañón de las guitarritas. Y yo lo incluí en un cuento mío donde supuestamente un ángel viene al planeta Tierra, entonces cae ahí, ¿no? Porque pues era el primer ángel que ve la primera nevada, además, ¿no? Donde pues hace miles de años supuestamente sucede el cuento y pues le toca ver una nevada en la Huasteca que sería prácticamente imposible. Imposible. Sí, precisamente. Sí. Oye, qué genial, porque digo, es toparse con ese tipo de leyendas, estas historias que, pues digo, pues donde soy no las conozco, pero es interesante porque cada uno tiene como que eso que la hace única y especial. Claro, otra que te dirían sería la de los túneles. Los túneles de Monterrey, que me parece a mí que desgraciadamente creo que no es verdad. Pero sin embargo conozco personas muy letradas y muy capaces que me han dicho, no, es que simplemente están tapadas las entradas. Y esto es una leyenda que no tiene milenios, no, solamente tiene siglos. Sí. Pero se refiere a la época colonial puntualmente. Donde Monterrey tiene unos 420 y tantos años, es decir, es más vieja que México, digamos, o sea, de la época colonial. Y sí, lo que se supone es que hay un sistema de túneles muy amplio y sí se han descubierto algunos, pero son muy cortos, son de casa a casa. O sea, que es muy común, se daban en todo México probablemente, que son para huidas muy de la época de la Revolución, ¿no? Ya. El que se supone que existe en Monterrey es un túnel que sale desde el obispado. El obispado es un museo actualmente, iba a decir palacio y me detuve, que es muy importante históricamente porque se llama obispado porque lo mandó a hacer un obispo. Nada más que el obispo creo que ni siquiera lo alcanza a haber terminado, creo que se muere antes. Y ese museo, ese lugar que está en el Cerro del Obispado, fue el primer lugar que Estados Unidos invade en toda la historia de Estados Unidos. Es el Museo del Obispado, que en ese momento era el palacio, ¿no? O sea, cuando ellos toman ese lugar, toman la ciudad de Monterrey, es la primera invasión que realiza en toda su historia los Estados Unidos de América, y ese lugar, ese obispado, ha tenido un chingo de funciones. En un momento fue una prisión, en otro momento fue un manicomio, en otro momento fue un burdel, güey. En otro momento, o sea, muy interesante, ¿no? Imagínate todas las vibras que te hacen encontrar ahí. Desde burdel hasta el lugar religioso. Hasta guerra, güey. Sí, no. Una loquera. Ahorita es un museo. Tiene todavía algunos deterioros de aquella época. Sí. Y supuestamente los túneles de Monterrey, la serie de túneles, supuestamente ese es el lugar de donde nacen los túneles porque precisamente estaban hechos para huir. Wow. Sí me había topado yo con algunos videos que sí se hacen medios virales de este tipo de situaciones de los túneles de Monterrey. Y dije, pues es que... Digo, no es algo que suene tan descabellado. En sí es... Sí, por lo que se cree que no existen y por lo que yo te diría, está difícil. Ajá. Es por la dimensión de la que se habla. Sí. Eso es lo único que yo digo. Sí. Digo, ahí sí te lo diría. Yo mi formación profesional la hice en ingeniería civil. Y sí pensaría es que para la época es muy complicado que se pueda, o sea, por no decir prácticamente imposible que se pudiera haber dado esa extensión de túneles. Claro, no significa que no haya ni un túnel. Claro. Porque ahí sí la leyenda, la percepción, el cómo vas a estar con miedo cruzando por un túnel, pues te hace pensar que a lo mejor fuera de dimensiones como a lo mejor son las catacumbas de París y no es el caso, ¿no? Precisamente esa es la cuestión, la dimensión de la que hablas, que sí me tocó ver representaciones obviamente de cosas muy grandes. Y perdón que te interrumpa, algunas colonias sí hay, pero no son esos. O sea, ok. También eso sí sucede. Sí, ok. Fíjate que también otro punto que me gustaría tocar, hermano, es que antes de que iniciáramos me dijiste algo que me llamó la atención y es algo de lo que ya me había escuchado también. Famosos que tienen como que su brujo de cabecera. Su protección. Sí, eso me ha tocado mucho verlo. Pues yo estoy en la industria de entretenimiento, a fin de cuentas. Eso es a lo que me dedico, lo que he estado haciendo los últimos años, en televisión, en podcast y más. Ajá. Y es algo que
al principio que me empezó a tocar verlo, como que me empezó a volar la cabeza un poco. Sí. Y luego comprendí que es lo más común. No más común, pero sí no es algo tan extraño como uno pensaría tener este tipo de protección espiritual. Lo menciona mucho y ahí fue donde hice como donde me cayó el 20 más. Hay un escritor que yo recomiendo mucho que se llama Dean Radin. Él tiene un libro que se llama Magia Real, Real Magic. Él es un científico y él estudia, él dice, bueno, las herramientas que tengo, voy a intentar abordar estos temas. Te enseña cómo hacer un sigilo, te hace ahí algunas aproximaciones, digamos, y al final, al menos a mí sí me dejó perturbado ese libro ahí sí te diría por semanas, por meses, porque su conclusión es muy oscura, digamos, en cuanto a que él dice, creo que hasta aquí la voy a dejar, porque ya se puso rara la peda, ¿no? O sea, se cuenta básicamente. Pero está muy chido su libro, Magia Real, Real Magic. Obviamente también, y tómenlo con ese grano de sal, si ahorita tú buscas en Wikipedia Dean Radin, te va a salir, es un charlatán, o sea, eso fue parte de lo que él mismo en el libro cuenta que le pasa. Dice, o sea, que su nombre, él sabía lo que iba a pasar y que le termina pasando, que básicamente lo terminan aplastando socialmente. Y aunque él tiene sus credenciales académicas que son del más alto nivel mundial, sí lo terminan vendiendo así, como que no, pues este güey como empezó a estudiar temas que no, o sea, y eso sucede mucho, güey, y ahí yo diría, tómalo con un grano de sal, ve la crítica que existe de él, y haz tu propia conclusión al escucharlo hablar, porque al menos a mí, puedo estar equivocado, pero es honesto lo que voy a decir, creo que cuando empezamos a escuchar cómo se conduce un charlatán, cómo habla, cómo se mueve, la cadencia que tiene, empieza a ser, al menos a nivel intuitivo, algo te dice, este güey está diciendo para llamar la atención, y cuando escuchas hablar a otro tipo de personas y dices, ay güey, escuchas con más atención, al menos es lo que a mí me pasa. Y viene al caso mencionar, por ejemplo, al doctor Jacobo Greenberg. Cuando tú lo ves en una entrevista, por más que haya un chingo de personas diciendo, es que está loco, es que lo escuchas hablar y dices, no, o sea, no te puedo creer que está loco o que su cabeza está fuera de lugar o no. Simplemente tiene una propuesta que no cabe con el canon actual de estudios, ¿no? Esa misma sensación a mí me dio Dean Radin. Y regreso a la pregunta que me decías de este tipo de protecciones y todo, porque Dean Radin en el libro dice mucho que este tipo de protectores espirituales que tienes cerca del hombro y que te están apoyando en el camino, dice, ha pasado igual a través de siglos, a través de culturas, entre culturas que no se conocían unas a otras, termina pasando muy, 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 muy consistentemente que personas del más alto nivel, y me refiero a reyes, me refiero a presidentes, me refiero a peleadores de MMA, me refiero a atletas del más alto nivel, me refiero a actores, y resulta, dice Dean Radin, entonces, políticos, ¿qué concluimos? Todos están pendejos menos yo. Ja, mira qué mensos. Estos que están en el más alto nivel, resulta que todo el mundo trae así su protección espiritual de diferentes religiones muchas veces. Y hay quien, y lo digo con el mayor respeto del mundo, hay quien tiene a su sacerdote también. Claro. Hay quien tiene a otro tipo de guías espirituales, de otras religiones, de otras formas en palabras de Dean Radin, otras formas de magia. Sí. Y entonces como que ahí me cayó el 20 donde dije, bueno, entiendo que esto no estoy hablando a lo mejor del mismo nivel de un presidente, de un mandatario, pero sí me doy cuenta donde digo, oye, pues, pero este güey en su área de entretenimiento, pues sí está ahí medio en el top, y resulta que pues sí a todos lados viene acompañado de un chamán, ¿no? O resulta que a todos lados viene acompañado de diferentes guías religiosos, ¿no? Sí. Entonces sí es algo que sucede. Fíjate que esa parte yo la he estado viendo también digo, acá en el podcast la gente ya lo sabe, pero hemos entrevistado pues básicamente a muchísimas personas que se dedican al tema
pues místico, esotérico, de brujería, chamanismo, y las mismas preguntas a veces se las repito a ellos, y siempre entre ellas es quién es pues tu cliente, quiénes son los que buscan tus servicios, y siempre es la misma respuesta que todos ya saben, desde políticos, sí, y la maña, o sea que son también, claro, personas que buscan pues esa protección, están siempre expuestos al peligro, que siempre sus vidas están en riesgo, siempre buscan pues ese lado espiritual para tener, digamos, pues más blindaje, si así lo quieres ver, o sea más difícil que un proyectil te alcance o hacerte invisible ante tus enemigos también. Claro. Esa parte me llama la atención porque me lleva a un punto que también nos platicaste. Lugares que has visitado. Nosotros apenas vamos a empezar o estamos empezando en exploraciones, pero tú también has hecho exploraciones. Sí, fíjate que hicimos una que en retrospectiva sí pienso que es lo primero que pienso porque lo hice no por valiente, sino porque era muy joven y no pensé en el riesgo que sin duda existieron en esas visitas de campo, digamos. Lo hicimos para un documental puntualmente y se salía totalmente del campo del documental. Era un documental de ámbito político, pero pues resulta que empezamos a ir acompañados del cronista de García, una ciudad aquí cercana. Y me dio, no sé, digo, al final tuvo razón él, no pasó nada. Claro. Pero él me decía, no, es que yo los puedo llevar y no les va a pasar nada y todo. Y nos empezamos a entrar a lugares ahí que, pues donde habían sido cometidos actos barbáricos, y me refiero a el peor tipo de agresión que se puede realizar y de las peores maneras. Es decir, no nada más quitarle la vida a una persona, sino hacerlo con un grado de crueldad. Casi castigo medieval o algo así, hermano. Sí, es decir, me recuerdo la primera parte donde llegamos y había pues una, digamos, a medio construir un sitio donde nos dijo, recuerdo muy bien, el cronista nos dijo, ¿te fijas esa formación de piedras en el piso? Y ya la veo y le digo, pues ¿qué tiene? Y me dijo, pues esa formación no es natural. Me dijo, alguien trajo las piedras aquí y colocan a las personas arriba y pues les vierten para que se derrita la persona, ¿no? O sea, y ya estás hablando de algo que es con un grado de crueldad, pero que al menos, si lo digo sinceramente, te queda una duda si también existe un componente ritualístico. Claro. Y seguimos avanzando y empezamos a entrar ya a hogares donde había sido tomado ese lugar por estos grupos y pues no había nadie, ¿no? Digo, por esto en retrospectiva es donde digo que sí fue algo muy peligroso, porque si te dicen no hay nadie, no pasa nada, pues sí, pero el dueño no ha regresado, o sea, tan seguro no está. Claro. ¿No? Y recuerdo que entramos a una pequeñita edificación, o sea, una pequeña casa quizá de 2 habitaciones, ¿no? Solamente. Y íbamos pasando esta casa color melón, me acuerdo, y donde cruzamos veo una cantidad de veladoras, pero voy a decir 100 por decir un número, pero seguramente eran más, en su mayoría rotas en el piso, donde pues adentro de ese pequeño lugar se llevó a cabo pues alguna especie de rito, y me refiero no eran veladoras judio-cristianas ni católicas, sino del grupo que ya conocemos. Ya. Y algunas de ellas aún estaban, o sea, había 3 o 4 todavía conservándose, pero cientos rotas. Y me llamó mucho la atención que en las paredes estaba puesto el nombre de un grupo, pero también había un pasaje de poesía. Y eso a mí me... Poesía. Sí, se me hizo algo que dije qué rara combinación y muy perturbadora. Es hasta lo que diría. Ya hay... No sé, hablar de más de lo que... Si vibras, si no vibras, si lo que quieras, pero si existen o no existen, lo que sí te puedo decir es que pues, sientes mucho miedo al entrar a ese lugar. Sea por lo que sea porque ya sabes, güey, van a ver, si alguien se da cuenta que estoy aquí, o porque dices, pues, ¿qué pasó aquí también? Claro. Precisamente ese es el temor que también a nosotros nos da muchas veces. Pues entramos a lugares abandonados que aparentemente no hay nadie, pero nunca sabes, ¿verdad? Sí. Nunca sabes, cabrón. Y ahí no es algo paranormal, es algo simplemente que es un grado de peligro. Sí.
pues que te puedes encontrar, ¿no? O sea, más miedo a los vivos que a los muertos. Oye, hermano, termina la plática, nos acabamos de aventar. La verdad es que me la pasé bastante bien, se fue el tiempo bien rápido. Hermano, ¿nos puedes repetir tus redes sociales? Claro, me encuentran como Bandido Diamante. Lo que más uso es Twitter, X. Si me siguen por ahí, es donde creo que comparto de las mejores cosas que opino y digo, ahí en @Bandido Diamante. Y claro, en Conversaciones, nuestro podcast cada lunes. Sí. Ahí, por ahí andamos. Entonces, feliz. Ya si les gustó un chingo, o si les gustan estos temas, lo que podría decir que es de lo que más me enorgullece es lo que escribo. Sí. Entonces, creo que para quienes les gustan estos temas, el libro que tengo de cuentos 12 lunas, creo que es lo que más se asemejo, o mínimo, no les digo que sea muy bueno, pero sí es lo mejor que yo pude escribir al respecto. Y ahí van a encontrar cuentos de horror, de fantasía y más. De ley, hermano. Ya saben, familia, que los enlaces están en la descripción para que vayas, conozcas el trabajo de Bandido. Por lo que escuché, y estoy seguro, es que la forma en cómo tú creas este tipo de historias debe estar muy, muy fregona, de verdad. A huevo. De verdad. Entonces, familia, ya lo saben. Gracias, hermano, por darte la vuelta aquí, pues, al podcast. Bien contento de haber colaborado contigo. Familia, gracias también a los que llegan hasta el final. Ya saben que me caen bien aquellos que terminan los capítulos. A huevo. Y nos vemos próximamente en un nuevo capítulo. Pásenla bonito. Hasta la próxima. Bye.